7:34 en RCN Mundo, y hasta ahora tenemos un invitado en línea, quien es Francisco Santos, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, y pues además de toda la historia que como político ha tenido en Colombia, pues ha sido y fue muy crítico del proceso o del acuerdo entre el exgobierno o el gobierno, perdón, del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC en La Habana. Saludamos hasta ahora al doctor Francisco Santos. Bienvenido a RCN Mundo. Carla, muy buenos días. Queremos hablar con usted de una columna muy interesante que escribió en Infobae llamada Un Imperio Secuestrado, pero antes de eso no lo queremos desaprovechar, además porque usted tiene conocimiento de unos antecedentes, de unas negociaciones frustradas con el ELN hace muchos años, que ya mi compañero Juan Manuel las precisará, por esos anuncios o eso que está ambientando ya el gobierno electo de Gustavo Petro con su canciller delegado Álvaro Leiva sobre esas negociaciones con el ELN. ¿Cómo ha visto usted esos anuncios? Eso de que va a ser un proceso escalonado, que van a ir aplicando cosas. ¿Cómo recibe usted esto que ha anunciado el gobierno electo de Gustavo Petro? Pues mire, el ELN siempre ha sido tremendamente esquivo en cualquier proceso de negociación. Recuerdo el proceso del presidente Samper, que, en el que inclusive con Marisabel Rueda, con una cantidad de gente, estuvimos en distintos lugares hablando con ellos y al final no resultó absolutamente nada. Eso tuvo una reunión, acuérdense, en Mainz, en Alemania. Después, con el presidente Pastrana, él me Perdón, envió doctor a mí Santos, permítame un momentico. Es que a Venezuela. doctor Santos, permítame un momentico que se nos está perdiendo la onda. No sé si es que se está poniendo el teléfono como en la mejilla. Entonces le agradezco si se lo puedo Puede ser. Sí, Ahora sí. sí, Por así ahí está mucho mucho mejor. mejor. Gracias. Bueno, luego un segundo proceso, el presidente Pastrana me envió a Venezuela a hablar con los líderes de las FARC a ver si se querían incorporar en el proceso. Los líderes del ELN, ellos acordaron y aceptaron, pero la FARC que estaba en su proceso con el presidente Pastrana se opuso. Luego, con el presidente Uribe y el alto consejero para la paz, Luis Carlos Restrepo, se estuvo a punto de lograr un acuerdo para empezar negociaciones. En La Habana todo se hizo de manera, digamos, muy discreta, pero creo que el tema que nunca aceptaron fue que el tema de concentración de tropas. Entonces ellos son tremendamente esquivos y durante pues el proceso de Juan Manuel Santos con las FARC nunca estuvieron. Hoy el ELN es una guerrilla muchísimo más fuerte que hace 2, 3, 4, 5 años, 6, 7. Yo creo que es el mejor momento de su historia. Son una guerrilla binacional, son una guerrilla que recluta muchísima gente en Venezuela, controlan prácticamente toda la frontera, pero del lado venezolano, y son la fuerza de choque, la primera fuerza de choque del gobierno de Maduro en caso de que existiera, hipotético obviamente, cualquier tipo de ofensiva militar de Colombia contra Venezuela. Están trabajando muy integrados con la fuerza militares venezolanas. Entonces este es un esfuerzo de un proceso de paz donde no veo qué es lo que van a ganar los señores del ELN. Obviamente hay un gobierno que es un poco una negociación yo con yo. Danilo Rueda, el alto comisionado de paz, pues tiene relaciones históricas con el ELN, pero lo cierto es que en el mejor momento del ELN, donde está ganando plata con todo el contrabando de la frontera, donde está creciendo brutalmente en Venezuela y fortaleciendo todo el control territorial en la frontera, donde está extrayendo oro y está controlando parte del arco minero, donde de verdad se está transformando de un pequeño grupo que siempre fue, digamos, el hijo menor, digámoslo así, o el grupo pequeño frente a las FARC en un grupo terrorista muy, muy importante de la región. No veo cómo esto pueda ser exitoso, pero
pero de todas maneras lo que sí tengo claro es que si en algún momento hay posibilidad de la negociación, es ahorita con Petro. Ahora, el asunto, doctor Francisco Santos, es que el canciller Álvaro Leiva dice que cambia la metodología y que se irán poniendo en marcha los pequeños acuerdos o las victorias tempranas que se vayan adquiriendo o alcanzando en desarrollo de la negociación. Pero uno no ve al ELN haciendo concesiones tempranas. Más bien, como decía nuestro compañero Andrés Espinosa, más bien buscando una prolongación de una negociación, prácticamente convirtiéndola en infinita para poder consolidar sus propios intereses, mucho más cuando no tiene ningún complejo de culpa en cuanto a no le han dado a ninguno de sus cabecillas, porque todos están en el exterior. ¿Cómo ve usted eso que dice Álvaro Leiva, que se vayan poniendo en marcha esos pequeños acuerdos que se vayan alcanzando? ¿Los ve viable? Mire, lo que usted dice es exactamente lo correcto. Este proceso de negociación con el ELN va a ser parecido al proceso de negociación del presidente Pastrana con las FARC, porque entre otras, en ese momento las FARC están en su mejor momento militar y de crecimiento. Este es el mejor momento militar y de crecimiento del ELN. Y esas pequeñas victorias tempranas donde no hay ningún tipo de concesión, lo único que les permiten es consolidar, crecer, convertirse en mucho más fuertes y buscar el mecanismo en el que a través del terror puedan seguir creciendo. No, yo no veo, de hecho, eso va a ser mucho tilín y pocas paletas, y no veo al ELN de ninguna manera dedicada haciendo un proceso de paz serio. Pero estos procesos de paz, como lo quiere hacer Álvaro Leiva y el presidente electo Petro, lo único que va a hacer es fortalecer al ELN, porque como usted lo dice, todas sus cabecillas están protegidas en Venezuela, y hoy no nos digamos mentiras, el ELN es una guerrilla binacional, es la primera guerrilla multinacional que hay en América Latina. Doctor Francisco Santos, en esa cumbre humanitaria llamada así por el Pacto Histórico, donde escuchamos al canciller designado Álvaro Leiva, lo vimos mejor acompañado del expresidente Ernesto Samper, y él ha estado impulsando unos diálogos regionales. Específicamente estuvo también reunido días anteriores con el gobernador de Norte de Santander y está impulsando el tema de unos diálogos regionales en el Catatumbo, zona también de influencia del ELN. ¿Qué piensa usted de la presencia del expresidente Ernesto Samper en todo esto? Pues mire, yo creo que ese es bienvenidos al pasado, ¿no? Bienvenidos a algo que simplemente lo que hizo fue dejar a Colombia en un peor momento. El gobierno del presidente Pastrana dejó a Colombia en una crisis económica profunda, una relación internacional cerrada con gran parte de los países del mundo, y en una situación de violencia como pocas veces la teníamos. La FARC, en el momento de terminar el gobierno del presidente Samper, estaba en su mejor momento militar. Acuérdense todos los golpes que entonces. Yo lo que creo es que todos estos diálogos lo único que van a producir es el fortalecimiento de la delincuencia, más la crisis que se viene con el tema militar, por cuenta pues del ministro de la Defensa. Si yo soy general, coronel, mayor o soldado, lo único que hago es paralizarme, digo, aquí no hago nada. Y lo mismo pues con la separación de la policía, que va a generar tremendo desconcierto, y espero que no genere politización, porque si hay una lección que aprendimos en Colombia en los años 50 es que cuando la policía hacía parte del Ministerio del Interior, y cuando la policía no estaba bajo el Ministerio de Defensa, era utilizada por intereses políticos, y eso fue uno de los elementos que generó la violencia en los años 50, 40, 50. Parece que esa lección no caló hoy dentro del gobierno del presidente electo Petro, y vamos a volver a cometer ese error, pero eso también va a paralizar la fuerza pública. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un incremento de la violencia a la N en Colombia, y eso tiene un responsable, y eso va a tener unos responsables muy claros que en su momento pues tendrán que salir a hablarle al país y a decirle a ver qué es lo que van a hacer cuando los colombianos desesperados estén en la calle pidiendo seguridad.
Doctor Santos, hablemos ahora sí de esa columna tan interesante que usted publicó en Infobae, un imperio secuestrado, además porque viene de todo un revuelo que se ha generado en los Estados Unidos, porque hace unos días varios medios americanos publicaron cómo el gobierno venezolano está utilizando trampas o está prácticamente intercambiando detenidos de Estados Unidos por otros detenidos de ellos. Y usted asegura, en gran medida, como un resumen ejecutivo, porque usted hace todo un esbozo y unos antecedentes interesantes que ya no lo resumirá, usted habla inmediatamente de Alex Saab, que compren el cuento ahora con Petro en el gobierno de que definitivamente es diplomático y lo devuelvan a Venezuela como alguna vez hizo Juan Manuel Santos con otro personaje. Háblenos de esa columna y de esa preocupación que está generando el régimen dictatorial de Venezuela con ese intercambio de detenidos o secuestrados, porque hay que llamarlo con todas las letras de ciudadanos de Estados Unidos. Pues mire, le cuento, eso empieza hace unos meses cuando el señor Juan González, el asesor para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, con el embajador ante el gobierno de Juan Guaidó, Jimmy Story, y otros par de personajes van a Caracas. No le informan al gobierno colombiano, no le dicen nada. Le informaron a Guaidó cuando ya estaban en Caracas y se sentaron con Maduro y con su séquito de mafiosos, porque eso no es un gobierno, eso es una mafia, es una cooperación, eso es una organización criminal. Y le dicen, mire, o acuerdan varias cosas. Primero, que liberen unas personas que estaban allá secuestradas literalmente, porque es que allá no hay juicios, allá no hay justicia, allá lo que hay es una decisión de un dictador de acusar y después la justicia hace lo que ese dictador quiere. Y recibieron varias concesiones en respuesta a la primera. Chevron, que es una empresa que está produciendo allá, no podía aumentar la producción, le empezaron a facilitar el proceso de producción, y dos empresas extranjeras, Eni y Repsol, española e italiana, que tenían que quieren producir petróleo, las dejaron producir petróleo para obviamente satisfacer un poco la crisis que hay por el tema de Ucrania. Eso fue en marzo. Luego viene otra fase, y esto ha sido varios viajes continuos. Luego Venezuela libera a 2 americanos. Estados Unidos le quita las sanciones al sobrino de Celia Flores, la esposa de Maduro, que es un hombre que fue acusado de robarse, de desaparecer 11.000 millones de dólares, la bobadita, 11.000 millones de dólares de PDVSA, le quitan las sanciones. Al otro día o 2 días después, un avión saca a una persona americana que no sabemos quién es, la saca por Colombia, sale de Barranquilla, la lleva a Orlando. Y en ese preciso instante pasan 2 cosas que me dejan sorprendido. Uno, sale un informe del Miami Herald donde funcionarios del gobierno americano le dicen al periodista que Venezuela está capturando más o secuestrando más americanos. 1 en Colombia y 2 en el Caribe, que utilizaron mujeres espías que los indujeron, se lo llevaron, no sabemos todavía el detalle de la captura, cómo fue, si se hizo en Colombia y lo llevaron, o las mujeres los llevaron a Venezuela, ellos los capturan en Venezuela, los acusan de espías y los tienen de rehenes ahora. Con esto, eso quiere decir que pues Maduro aprendió la lección de Putin, y es que usted captura, usted acusa, usted utiliza esas personas como rehenes, y lo que está pasando ahorita en Estados Unidos es muy claro. Estados Unidos acaba de ofrecer a Víctor Bout, un asesino, un mercenario acusado de toda clase de crímenes, condenado 25 años en Estados Unidos a cárcel, por la basquetbolista americana, que la tienen secuestrada, y otro señor que también está secuestrado. Entonces ese canje ya está a punto de hacerse. CNN ayer mismo lo confirmó, y esto viene al final del cuento con Alex Saab. Marshall Billingsley, un hombre muy serio,
que era encargado del Tesoro de los Estados Unidos de sanciones durante la administración Trump, un hombre que fue el primero que empezó a poner sanciones personales, pero con toda la investigación saca un Twitter y dice, ojo, quieren aceptarle, el gobierno de Maduro quiere cambiar toda esta gente porque le acepten a Alex Saab, que era diplomático venezolano y que entonces no lo pueden acusar. Luego el periodista del Nuevo Herald, con un par de analistas, y los analistas le dicen, sí, parece que ese es el camino que se va a dar. Y entonces en lo que estamos nosotros es que aquí Maduro secuestra, intercambia un tipo que sabe todos los secretos de la infiltración política de Maduro y de Chávez en Colombia, de cuánto gasto, de cómo fue todo ese proceso de infiltración que tuvo un impacto tiene un impacto aún todavía muy grande en Colombia. Y pues lo más probable es que a Alex Saab lo despachen a Venezuela, o en su defecto lo despachen, como Colombia también lo pidió en extradición por petición de Estados Unidos, lo pidió en extradición cuando estaba en Cabo Verde, para que existiera cualquiera de las dos opciones, que lo extraditaran a Estados Unidos o lo extraditaran a Colombia, y entonces puede que lo extraditen a Colombia, sí. Y pasa lo mismo que pasó con Walid Maclet, con Juan Manuel Santos. Walid Maclet era el narco más grande venezolano, el que manejaba gran parte de la droga que entraba y salía por Venezuela. Lo capturaron en Colombia, lo pidieron en Estados Unidos, tenía pedido en extradición. Una de las pocas llamadas que le hizo el presidente Santos el presidente Uribe, el presidente Santos, fue esa, diciéndole por favor no vaya a entregar a Walid Maclet a Venezuela. El presidente Santos le dijo al presidente Uribe que es que no había tratado de extradición, sí, con Estados Unidos, y el presidente Uribe le dijo, pero por amor a Dios, ¿cómo dice eso? Si es que nosotros en el gobierno pasado extraditamos 1.300, no sé cuántos colombianos a Estados Unidos, lo acabó extraditando a Venezuela, donde el señor está listo, quedó tranquilo. Entonces es muy posible que con Alex Saab, un hombre que tiene tantos secretos, que tiene tanto para decir, que Venezuela, Brasil, Turquía, Rusia, Brasil no, Turquía, Irán, Rusia y Venezuela, es el hombre que maneja el lavado de petróleo, el lavado de dólares del narcotráfico, el lavado del oro, de recursos provenientes de la minería ilegal, etcétera. Tipo que tiene un conocimiento de todo ese sistema y que tiene tanta historia, pues pueda quedar absolutamente libre gracias a este intercambio de secuestrados por delincuentes que deberían estar en la cárcel. Doctor Francisco Santos, ex vicepresidente de la República, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Buen día para usted. Gracias.